Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta serie de estudios titulada Doctrinas Bíblicas, donde estaremos hablando en el día de hoy el tema número 9, que es sobre la iglesia. Esperamos que sea de edificación y de gran bendición para tu vida espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bien, estamos aquí ya y vamos a entrar a lo que es el tema número 9, que es la iglesia, en el cual estaremos tocando unos cuantos puntos acerca de la iglesia. Entre ellos tenemos lo que es unas definiciones exhaustivas acerca del tema de la iglesia, con grandes profundidades. Vamos a hablar también acerca de lo que son los nombres que la Biblia le da a la iglesia. Y tocaremos por último la organización de la iglesia. Y entre ellos hablaremos de algunos ministerios con profundidad que presiden las iglesias. Bien, iniciemos. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que hace referencia o significa asamblea, congregación, reunión, templo, sinagoga, santuario, etcétera. Esta palabra eclesia hace referencia a puntos de reunión donde se congregan o donde se reúnen los creyentes. Originalmente, la palabra iglesia se define como el conjunto de personas reunidas o convocadas en un lugar. En el Nuevo Testamento se designa en primer lugar a la congregación del pueblo del Señor, que se reúne con el propósito de exaltar y adorar a Dios, que está en medio de ellos. Es decir, que podemos definir, número uno, que la iglesia es el lugar de reunión, el punto de reunión donde se congregan los creyentes. Y número dos, la iglesia en sí es el conjunto de creyentes. Me explico. Se puede definir como el lugar donde se reúnen y se puede definir como los creyentes en sí. Hemos dicho unas expresiones de que Cristo viene a buscar su iglesia, pero cuando Cristo viene a buscar su iglesia no se está refiriendo al templo, no se está refiriendo al santuario, no se está refiriendo a la sinagoga, al lugar donde se reúnen, sino a los creyentes en sí que creen en Él. Por eso la iglesia somos nosotros. La iglesia somos el conjunto de creyentes reunidos con el fin de exaltar y adorar a Dios, que está en medio de nosotros. Mateo capítulo 18, verso 20. Leamos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí la Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Por eso expresaba, ¿no?, que la iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar para adorar a Dios, que está en medio de ellos. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ya aquí en este texto bíblico, Lucas, en el libro de los Hechos, da un giro a lo que es el término iglesia. Lucas dice que el Espíritu Santo ha puesto obispos para que apacienten la iglesia del Señor. Aquí Lucas se está refiriendo a lo que es el conjunto de creyentes que se reúne para exaltar a Dios, igual que Mateo. Y dice que los obispos están para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él la compró con su sangre. Bien, tenemos Hebreos 10:25. Leamos. Amén.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces aquí el escritor de los Hebreos hace una alusión a lo que es el deber de congregarnos en un lugar específico con el fin de exaltar y adorar a Dios. Entonces podemos concluir diciendo que la iglesia es el conjunto de creyentes que se reúne en un lugar o es convocado en un lugar con el fin de exaltar y glorificar a Dios que está en medio de ellos, como ya lo hemos leído, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. También la palabra iglesia se le denomina al lugar donde los creyentes se reúnen para adorar a Dios. Bien, veamos unos textos bíblicos. Por ejemplo, tenemos Romanos, capítulo 16, verso 1 y verso 5. Leamos. Verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a una iglesia como templo. Dice que saluda a la hermana Febe, que es diaconisa en la iglesia que está en Cencrea. Si ya aquí Pablo no se refiere en el término iglesia como al conjunto de creyentes, sino que el apóstol Pablo usa el término iglesia para hablar del templo. Mire lo que dice el verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces aquí Pablo manda otro saludo al final de la carta de Romanos a una iglesia que está en una casa. Dice, saludad a la iglesia de su casa. O sea, esta iglesia está ubicada en una casa y Pablo expresa la expresión iglesia como templo. Es decir, se puede expresar la palabra iglesia como templo, como santuario. Por eso hay personas que dicen, vamos para la iglesia, o me congrego en la iglesia tal, o mi iglesia está ubicada en tal lugar. Bien, pero la iglesia, en su mayor terminología, se define como los creyentes que se reúnen en un lugar para adorar a Dios. La iglesia de Jesucristo es una sola y es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Y sometió toda la cosa bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí las Sagradas Escrituras nos están haciendo una comparación de que la iglesia es un cuerpo y los cuerpos tienen miembros. Por eso es la expresión miembro de una iglesia, o soy miembro de tal iglesia, o tú eres miembro de tal iglesia. Amén. Y dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo hace una comparación de la iglesia comparándola con un cuerpo y dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Leamos Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. Pues aquí la Biblia hace una comparación de la iglesia como un cuerpo y los miembros que pertenecen al cuerpo deben estar unidos, hablando también de la unidad de la iglesia. Entonces, así como hay un solo cuerpo y hay una sola cabeza, así la iglesia debe ser una, aunque hayan diferentes denominaciones, nombres, concilios, movimientos, con diferentes nombres, con diferentes líderes, hay una sola iglesia y es la que fue comprada a precio de sangre. También podemos definir que la iglesia es el templo de Dios, la cual no puede contaminarse con ídolos o con doctrinas falsas o con falsas doctrinas. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6,
versos 16 al 18. Leamos. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí la Biblia enseña que no hay comunión entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Y la iglesia no puede contaminarse. La iglesia debe ser santa. La iglesia debe estar apartada del mundo, del pecado, apartada de la idolatría, apartada de las falsas doctrinas, apartada de las contaminaciones que dañan y corrompen las buenas conductas de los miembros. Entonces Pablo dice que salgamos de en medio de toda contaminación. Pueblo mío, nos llama Dios, que nos apartemos, que no toquemos lo inmundo, y entonces seremos sus hijos e hijas cuando no nos contaminemos. Entonces la iglesia está llamada a estar separada, apartada, santificada, amén, para Dios. También la iglesia de Jesucristo es redimida por la sangre del Cordero. La relación de ella con Cristo es comparada como un matrimonio. Estamos casados con Cristo y la iglesia es representada como la esposa del Cordero o la esposa de Cristo. A pesar de que la iglesia fue comprada a precio de sangre, forma ser posesión de Jesús y es exclusivamente de Cristo. Es una esposa para el Señor. Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Leamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, aquí la Biblia nos enseña de que las casadas deben estar sujetadas a su marido, como la iglesia debe estar sujetada a su marido también, que es Cristo. Hace una comparación de que la iglesia y Cristo están casados como esposos. Mire lo que dice el verso 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí la Biblia enseña que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y seguimos viendo lo que es la relación entre Cristo y la iglesia como la relación de un hombre y una mujer. O sea que podemos decir que la iglesia es la esposa del Cordero y es representada en la Biblia como una mujer que se va a desposar con Cristo. Entonces, también vemos que la iglesia es un ejército espiritual que lucha contra las huestes espirituales de las tinieblas. O sea, la iglesia es un ejército espiritual que batalla, tiene constantes guerras contra los espíritus de las tinieblas. Y tenemos la espada, que es la palabra de Dios, y la armadura del Espíritu Santo. Estamos en esta guerra espiritual contra Satanás, demonios y el pecado. Efesios capítulo 6, del 11 al 17. Mire lo que dice. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad por firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, en estos versos bíblicos, vemos que Pablo habla de las guerras y las luchas que tenemos nosotros como iglesia y nos señala contra quién peleamos. Y él dice que es contra principados y potestades. Y también el apóstol Pablo nos señala que debemos vestirnos las armaduras de Dios para que podamos vencer contra estas huestes de las tinieblas. Entonces podemos decir que la iglesia es un cuerpo, una sola, es el cuerpo de Cristo. Podemos decir que la iglesia es el templo de Dios. Podemos decir que la iglesia, amén, es comprada a precio de sangre y es comparada como una esposa. Y podemos decir también que la iglesia es un ejército espiritual. Bien, nosotros como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio de salvación y en su nombre echar fuera demonios, sanar enfermedades y romper las ataduras del diablo. Esta es la misión de la iglesia. Como iglesia estamos llamados a predicar el evangelio. Marcos 16, 15 al 18. Leamos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí Cristo está dándole la misión a la iglesia. Y vemos que Cristo está comisionando a los apóstoles que quedaron para que ellos continúen con la misión que Cristo estableció, y es de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 26, verso 28. Leamos. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Entonces aquí vemos que ya ellos, los apóstoles, los discípulos, ejerciendo su misión de predicar el evangelio. Aquí vemos que Pablo le está predicando a Agripa, un líder, un rey, y él le dice: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, que cumplió con el llamado de predicar el evangelio. También podemos decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, que sostiene la verdad como un cimiento, o sea, como un edificio, y tiene que sostenerla de manera segura, defendiéndola contra los que la tergiversan y contra los falsos maestros y contra los falsos profetas. La iglesia está llamada a defender la verdad por la palabra de Dios. Judas capítulo 1, verso 3 al verso 4. Leamos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos enseña en Judas que como iglesia nosotros debemos defender la verdad y debemos defender las doctrinas fundamentales de estos falsos maestros. Judas dice que contendamos ardientemente por la fe. Amén. Vemos también en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Mire lo que dice. Para que, si tardo, sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues aquí en 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Y como columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad, debemos defender las verdades bíblicas contra estos falsos maestros
y falsos profetas que han salido por el mundo entero. Hablar de los nombres de la iglesia, vemos que la iglesia se le denomina con diferentes nombres en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, se le llama edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Se le llama templo de Dios o templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. También se le conoce como iglesia de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, verso 1. También se le conoce como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, que ya lo hemos explicado minutos atrás. También se le conoce como el rebaño de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. También se le conoce como esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Cuando nosotros encontremos en las Sagradas Escrituras estos nombres o títulos, se está refiriendo a la iglesia. También se le conoce como nación santa, pueblo elegido, sacerdocio real. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. También se le conoce como templo santo. Efesios capítulo 2, verso 21. También se le conoce como una virgen pura. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Y como pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Todos estos son los títulos que la Sagrada Escritura le da a la iglesia. Bien, hablar de la organización de la iglesia, debemos de entender que para que la iglesia tenga un buen funcionamiento, deben de haber ministros que la rijan para que esté en un buen funcionamiento la iglesia. Y tenemos Efesios capítulo 4, verso 11, donde nos dice que él mismo constituyó estos ministros y los nombró como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a definir cada uno de estos ministerios y cuál es su función y su definición. Bien, los apóstoles son personas enviadas, escogidas por parte del Señor para ejercer una misión especial como mensajeros y representantes personales de los que lo envían. Se emplea el término apóstol con respecto a Cristo. O sea, Cristo fue un apóstol. Hebreos capítulo 3, verso 1. Leamos. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces dice que Cristo es apóstol. Entonces los apóstoles son enviados. Son personas enviadas con una misión especial y ellos representan a quienes los envían. Mateo capítulo 10, verso 2 al verso 4. Miren lo que dice. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces aquí vemos los 12 apóstoles del Cordero cuando Cristo lo elige. Entonces se emplea el término apóstoles en el Nuevo Testamento porque eran hombres ungidos con poder para enfrentar directamente los poderes de la tiniebla y confirmaban el evangelio con poder, señales y milagros. Todo el libro de los Hechos nos enseña que los apóstoles eran acompañados de señales y milagros que confirmaban la fe. Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos.
Hechos capítulo 5, verso 12. Amén. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 4, 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, o sea, los apóstoles, señales y prodigios. Hechos capítulo 3, verso 6 y verso 7. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Amén. Entonces, en todos estos textos bíblicos que hemos leído, vemos como los apóstoles que eran enviados de Dios eran acompañados de señales y prodigios para hacer milagros, sanidades, liberaciones de demonios. Las señales deben acompañar a un enviado. Los enviados de Dios deben ser acompañados por señales. Amén. Hablar de los profetas. Los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso del Espíritu Santo y bajo la dirección de Dios, cuyo principal interés es la vida y la pureza de la iglesia. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo designó y capacitó para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo a través de los profetas. Es decir, el Nuevo Testamento habla de profetas. Hechos capítulo 2, versos 17 al 18. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, aquí la Biblia dice, hablando Pedro en su primer discurso, que hay una profecía que está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, donde dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y dice que los jóvenes verán visiones y profetizarán también. Entonces el ministerio profético es dirigido bajo el impulso del Espíritu Santo y está en vigencia en el día de hoy. Otro texto bíblico vemos en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 10 y verso 11. Leamos. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Bien, en el Nuevo Testamento había un profeta conocido como Ágabo, que era impulsado por el Espíritu Santo a transmitir los mensajes a los apóstoles y a los creyentes y a la iglesia. O sea que el ministerio profético es de gran importancia en la iglesia para suministrar los mensajes de parte de Dios. Incluso la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es necesario que hayan profetas en las iglesias. Otro ministerio es los evangelistas. En el Nuevo Testamento los evangelistas eran hombres de Dios que él capacitaba y comisionaba para proclamar el evangelio a los que eran salvos y ayudar a establecer una nueva obra en una ciudad. No como ahora, que vemos los evangelistas que predican, salen en afiches, se promocionan, pero realmente el evangelista bíblico es el que sale a evangelizar, como dice su nombre, para ganar almas. Salen por las casas, salen por las calles, visitan a las personas,
le dan discipulado, amén, le enseñan el evangelio. Este es el evangelista bíblico. El ministerio de Felipe, el evangelista, nos da una alusión y una enseñanza de que habían evangelistas en el tiempo primitivo. La iglesia primitiva tenía evangelistas y tenemos a Felipe. Hechos 21, verso 8. Leamos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Pues aquí la Biblia enseña que Felipe era evangelista. Cuando dice aquí el texto bíblico que era uno de los 7, se está refiriendo a los 7 diáconos que fueron elegidos en Hechos capítulo 6. Entonces dice que Felipe era evangelista y nos da una clara descripción de la obra de uno de los evangelistas según las normas del Nuevo Testamento. Felipe predicaba el evangelio de Cristo. Hechos capítulo 8, verso 4 y verso 5. Y veamos el verso 35 también. Leamos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Entonces vemos aquí el ministerio de Felipe, que cuando ellos fueron esparcidos, él llegó a Samaria y allí él predicó el evangelio de Jesucristo. O sea, no se predicó él mismo, no predicó otro evangelio, sino que predicó el evangelio de Jesucristo. Y la Biblia dice que muchos eran salvados a causa de la predicación de Felipe y eran bautizados también en agua a causa de la predicación de Felipe. Hechos capítulo 8, verso 6 y el verso 12. Leamos. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué trajo el fruto de esta evangelización en Samaria? Que surgiera una iglesia en Samaria, surgieran creyentes. Los evangelistas están llamados para traer almas a la iglesia. Los pastores, que uno de los ministerios más importantes y con más carga en la iglesia, son los que supervisan y cuidan de las necesidades de una congregación o del rebaño o de los miembros de la iglesia. También se le llama ancianos a los pastores. Hechos 20, 17, Tito capítulo 1, verso 5. Estos textos bíblicos presentan a los pastores como ancianos. Leamos Tito 1, 5. Mire lo que dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que él corrigiera lo que estuviera mal y estableciera anciano en cada ciudad. O sea, él debía establecer un anciano en cada ciudad, o sea, un pastor en cada ciudad para que dirigiera una congregación. También a los pastores se le conocen como obispos. Vemos en Tito capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Entonces aquí Pablo le dice a Tito también que es necesario que el obispo que va a poner fuera irreprensible. O sea que los pastores se le conoce como ancianos y como obispo. La tarea de los pastores es proclamar la sana doctrina, refutar herejía, enseñar la palabra de Dios, ejercer el liderazgo en la iglesia local. Los maestros tienen un don especial que Dios le ha dado a fin de aclarecer, exponer, enseñar y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 dice
que todos estos ministerios de lo que hemos hablado están para organizar la iglesia y para edificar el cuerpo de Cristo. El propósito principal de la enseñanza bíblica es reservar la verdad y mantener la santidad, guiando al creyente a una consagración plena conforme a la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto lo enseña 2 de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17. Dice que la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia y preparar al hombre para toda buena obra. Entonces, los maestros están para edificar el cuerpo de Cristo. También tenemos los diáconos. Y la palabra diácono significa siervo o servidores. El primer nombre que le dieron a un grupo de hermanos de buen testimonio en la iglesia primitiva, los cuales se escogieron para servir y ayudar a los que ministraban. Hechos capítulo 6 del 1 al 7 dice que había un problema, amén, porque las viudas estaban siendo desatendidas y los apóstoles no podían dejar de predicar la palabra, no podían dejar el ministerio de la palabra para ir a servir a las mesas. Y dice que ellos eligieron diáconos, servidores, 7 varones de buen testimonio, y le llamaron diáconos. Y mientras Pedro y Juan enseñaban, habían diáconos que servían en las mesas a las viudas. Los diáconos también tendrán un grato honor delante de Dios si ejercen bien su diaconado. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final ya de esta clase número 9 o el tema número 9, que es la iglesia. Y la próxima clase, el próximo video, el tema número 10, estaremos hablando de la santidad. Y es un tema bien importante y bien amplio, donde posiblemente dividamos esta enseñanza en 2 videos, parte 1 y parte 2. Y será de gran bendición. Estaremos hablando o tocando varios puntos acerca de la santidad, tanto la santidad interna como la santidad externa, y qué verdaderamente significa santidad con bastante detalle. No te pierdas este video que continúa. Te invitamos a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Comparte, dale like, deja tu comentario, qué te parecieron los videos, qué tú opinas. Si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos pueden seguir también como La Cosecha de Cristo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.